Hola, muy buenos días, tardes, noches, a la hora que me estén viendo y desde donde me estén viendo. Yo me presento, soy Ana María Ledesma Coronado, soy psicóloga clínica, he tenido varios diplomados, me gusta mucho la psicoterapia y bueno, pues este es mi primer acercamiento con el psicoanálisis, el cual me ha gustado bastante. En este video, para justamente para la especialidad de psicoterapia psicoanalítica, he elegido este tema que precisamente quiero que me quede como súper claro, que es la primera y la segunda tópica de Freud. Es justamente cómo es que las va creando y sobre todo, pues sí, claro, cómo es que las dos se complementan. Y bueno, pues voy a comenzar. Bueno, comenzamos por explicar que justamente en aquellos momentos de la historia había ciertos síntomas físicos que no tenían alguna explicación lógica, al menos no en ese sentido de la ciencia, y justamente había varias personas interesadas en explicarlas y en saber el por qué. Uno de ellos pues fue Freud. Bueno, otro influyente también de la época, que lo vamos a recordar igual brevemente, pues es Charcot, el cual utilizaba este método de la hipnosis para poder tratar síntomas histéricos. Y bueno, pues es el que empieza a decir que pues estas causas no son físicas, que son más de una causa psíquica. Después de él tenemos a Joseph Breuer, igual otro influyente para Freud, y bueno, pues él ya sabemos que estaba trabajando con esta paciente de Anao, igualmente con este método de la hipnosis, y comienza a darse cuenta que de repente ella comienza a hablar de escenas traumáticas que normalmente pues estaban ocultos y que también tenían una relación con estos síntomas, que cuando ella lo hablaba, entonces desaparecían estos síntomas, al menos momentáneamente. Esto se lo comparte a Freud y para Freud es muy interesante el saber esto, lo cual pues empiezan a trabajar juntos. Empiezan a trabajar juntos con pacientes histéricos y ambos llegan a esta conclusión de que todos tienen algo en común y precisamente son estas escenas olvidadas y que normalmente son escenas traumáticas y que a través de hablarlas, bueno, pues tienen justamente una repercusión en estos síntomas. Es ahí donde crean el método catártico. Bueno, y más adelante, Freud comienza a decir que estas escenas olvidadas y traumáticas tienen un origen sexual, lo cual Breuer pues no está de acuerdo y es ahí donde deciden separarse. Dado esto, pues Freud sigue con esta idea y él comienza a pensar que debe haber alguna localidad psíquica donde justamente se están, contiene este tipo de escenas y a lo que le llama lo inconsciente. Hace una división del aparato psíquico, le otorga varias localidades y donde justamente dice aquí está el contenido psíquico. De cierta forma, tenemos esta parte consciente que tiene que ver con nuestra percepción y con la conciencia, ¿no? En el momento, en el aquí, en el ahora. Después le da esta parte del preconsciente que él dice que justamente tiene representaciones inconscientes a nivel descriptivo, pero que son susceptibles de esta conciencia. Por otro lado, está el inconsciente, ¿no? El inconsciente que justamente decía que el inconsciente es esta parte que no podemos traer eh, a la conciencia. Entonces la conciencia, el contenido del inconsciente, la conciencia no tiene ahí permiso, forma de acceder a esto. Y bueno, y que justamente este inconsciente es generador de
los actos fallidos, los sueños, los lapsus, etc. Pero justamente después de un tiempo, Freud se da cuenta que no tiene mucho sentido porque esta primera tópica no logra explicar justamente la represión con la que se encuentra. Y bueno, pues él ya ha pensado, empieza a pensar que el yo, ¿no? Es parte también como de este consciente y preconsciente. eh, es prácticamente lo mismo, pero después sabe que eso no tiene como mucho sentido y comienza a pensar que en realidad el yo es el que de repente es el que va a cortarse porque hay cierto contenido que no es compatible con él, ¿no? No es compatible con ciertas exigencias yoicas. Y ahí es donde comienza la segunda tópica, a explicar en dónde se encuentra la resistencia. Él dice que la resistencia en sí misma es inconsciente y trata de buscarle una explicación por medio de una pregunta, que es, bueno, pues ¿de dónde proviene? La explicación a esto pues es justamente que lo reprimido tiene cierta pulsión que quiere salir al inconsciente, pero el yo cuando se da cuenta de esto, pues hace que él no está de acuerdo, se resiste y justamente activa este mecanismo. Por lo tanto, este yo atraviesa esta parte de este sistema consciente y tiene justamente esta parte inconsciente que no es susceptible de la conciencia. Toma un concepto de Nietzsche que es justamente ello y ahora lo reprimido se va a llamar ello. Justamente lo hace para destacar esta lejanía que es ajeno e inconsciente. Y no solo por ajeno, sino también porque responde a otro tipo de principios, como lo es el principio de placer y el proceso primario. Después crea una tercera instancia, que es super yo. Y no es super por ser más, sino en esta palabra de estar sobre el yo. Esta instancia nace porque él dice que es justamente heredero del Edipo y que va a ser la continuidad del cómo nos observan nuestros padres y que bueno, que claro que no solo se queda con esta parte de la observación de nuestros padres, sino de entidades que tienen mayor peso para nosotros, como lo puede ser maestros, familia, la cultura en general, y es la que nos va a estar observando constantemente, pero que somos nosotros mismos. Muy importante mencionar que el superyo trae una demanda fuerte y que justamente es al que le va a exigir al yo que cumpla con ciertos ideales y con ciertos deberes y que si no lo hace entonces va a obtener castigo y sí, va a hacerlo sentir culpable. Así que el yo pues justamente va a comenzar a hacer este trabajo de tratar de adecuarse por un lado tal vez tirando al ello ciertas cosas, reprimiéndolas, ¿no? O adecuándose al ideal para poder satisfacer al super yo. Por último, también es importante mencionar que el super yo también va a tener parte inconsciente y parte consciente. Y es ahí donde estas dos tópicas no es que se repelan, sino que se contraponen, porque se complementan. Y bueno, pues esto ha sido todo. Gracias por ver este video. Espero que la explicación haya sido lo más adecuada. Muchas gracias por los conocimientos compartidos. Y bueno, pues me encantaría que me dieran alguna retroalimentación. Gracias y bonito día.